News Cuaderno de Historias. Los españoles que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Alfred López, 16 de noviembre de 2011, 3:27 p.m. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 dejó dividida a la población española entre los que querían participar en la contienda y los que preferían mantenerse neutrales. El país aún no había superado el varapalo que supuso la pérdida de las últimas colonias en el año 1898, lo que propiciaba una inestabilidad social, política y económica que difícilmente se podría superar de intervenir en el conflicto. A pesar de que eran muchos los partidarios en tomar parte, estos estaban divididos en los dos bandos enfrentados en el mismo. Por una parte se encontraban los germanófilos, compuesto por conservadores y la mayoría de los miembros del ejército, que apoyaban a las potencias centrales, representadas por los imperios alemán y austrohúngaro. El ala más progresista de la sociedad daba su apoyo a los aliados, con el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso a la cabeza. Paradójicamente, el entonces rey de España, Alfonso VI, era más partidario de apoyarlos en caso de entrar en el conflicto armado. Esta división hizo que el gobierno, encabezado por el conservador Eduardo Dato Iradier, se plantease la neutralidad como mejor solución y así adherirse al bando ganador tras la guerra. Ya que el país no pensaba participar oficialmente, se buscaron fórmulas con las que poder intervenir, por lo que un numerosísimo grupo de voluntarios se alistaron a la Legión extranjera del ejército francés a través del reclutamiento que efectuó la Association Internationale des Amitiés Francaises. Varios miles fueron los voluntarios reclutados y que participaron apoyando al bando aliado como legionarios. El grupo más numeroso estaba formado por jóvenes independentistas catalanes, seguidos por aragoneses y vascos. El hecho de que muchos de esos voluntarios procediesen de Cataluña se debía a la creencia de que si apoyaban al bando aliado, una vez finalizada la guerra, serían ayudados para conseguir su ansiado Estado catalán. Como apoyo a los participantes en la guerra se fundó el Patronato de Voluntarios Españoles gestionado por Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, y la Unión Catalanista creó el Comité de Hermandad con los voluntarios catalanes presidido por el médico y político independentista Joan Soler i Pla. No solo el ejército francés recibió solicitudes de reclutamiento. Existe el caso de un voluntario español, nacido en Canfranc, Huesca, que participó en la PGM, alistándose y luchando en el ejército de los Estados Unidos. Su nombre era Antonio Beltrán Casaña. Pero no solo hubo quien participó en la Gran Guerra en ese bando, sino que otros muchos quisieron hacerlo a favor de los países centrales. No obstante, no querría acabar este post sin explicar un anecdótico caso que ocurrió en 1916. En el que un ciudadano español trabajó como espía para el ejército alemán. Se trataba de Adolfo Guerrero, el cual se trasladó hasta Londres como supuesto periodista del diario madrileño El Ideal. Las autoridades de la capital británica tenían serias sospechas hacia él, por lo que decidieron vigilarlo de cerca. Al ser preguntado, a la llegada al país por el motivo de su visita, Guerrero aseguró estar enviado por el director de un periódico en calidad de articulista. Es más, por cada escrito cobraría mensualmente 30 libras esterlinas, de la época. Leer más Agencia F. Trump busca golpear a Biden comparándolo con Castro y Maduro. Hace 38 minutos Agencia F. Perú alista proyecto para mejorar acceso a Choquequirao, su otro Machu Picchu. Hace 46 minutos BBC News Mundo. Juan Carlos sí, el rey emérito de España comunica a su hijo su meditada decisión de irse a vivir fuera del país. Hace 55 minutos BBC News Mundo. Adiós al Chavo del Ocho. La razón por la que Chespirito y sus icónicos programas de televisión dejaron de emitirse en todo el mundo. Hace una hora FP Vídeos. El rey emérito Juan Carlos sí se va de España tras el peso del escándalo. Hace una hora Agencia F. Panamá, Japón e India buscan fortalecer la inmunidad de pacientes de COVID-19. Hace 2 horas el UFPOS, que es el herpes zóster. Hace 2 horas BBC News Mundo. Coronavirus en Argentina. ¿Por qué hay tantas multinacionales que abandonan el país y se habla de una masacre de empresas peor que en la crisis de 2001? Hace 2 horas Agencia F. El Centro Democrático expresa preocupación por una posible detención de Uribe. Hace 5 horas.